Hola chicos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, usted. Me alegra mucho, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno chicos, vamos a iniciar la clase. Hoy vamos a ver el tema, lo que son identificar factores abióticos de un ecosistema. Pero no, cuéntenme primero cómo les fue ayer. Bien. Ayer yo estaba practicando a veces en inglés cuando empezó a Acá tronar. repasando los inglés. Cuando empezó a tronar ya para el celular. Que la tormenta estuvo duro. ¿Quién de los libros que tenemos para leer, sí le queda tiempo la lectura? Yo me puse a leer. Qué bueno. Excelente entonces. Bueno chicos, vamos a iniciar la clase. Yo les quiero preguntar si alguno tiene necesidad de ir al baño para que no interrumpamos la clase mientras estemos grabando. Ninguno. Bueno, entonces vamos a proceder con la clase. Chicos, hoy vamos a ver un tema que es muy interesante. Hoy vamos a hablar de los ecosistemas y de los factores abióticos. El objetivo hoy, ¿cuál va a ser? Identificar factores bióticos y abióticos en un ecosistema. Pero yo quisiera saber qué saben ustedes de un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema, por ejemplo? ¿Quién se anima? ¿Quién tiene un concepto de ecosistema? Un hábito natural. Un hábito. Un hábitat natural. Por ejemplo, el aire donde mantienen las aves. Ajá. El abiótico, el terrestre donde mantienen animales que no vuelan y el del agua, que no tiene nombre. Y el acuático. Sí, hay diferentes clases de ecosistemas. Al menos ya tienen un concepto de qué es un ecosistema. Pero les voy a hacer otra preguntita. ¿Ustedes saben qué nombre reciben los seres vivos de un ecosistema y qué nombre reciben los seres inertes de un ecosistema? No, me olvidó. Bueno, hoy lo que vamos a hablar es de eso. Vamos a hablar qué son factores bióticos y qué son los factores abióticos de un ecosistema. Para eso voy a presentarles primero un video y vamos a estar muy atentos al video. Y luego ya me comentan ustedes cómo les pareció. ¿Qué es un factor biótico y abiótico? Un ecosistema se define como Si quieres sacar la sillita y te ¿qué pones es por un aquí factor hasta que biótico termine y el video. abiótico? Un ecosistema se define como cualquier comunidad de seres vivos y no vivos, aunque los dos funcionan juntos. Los ecosistemas no tienen límites claros y puede ser difícil de ver en dónde termina y en dónde empieza un ecosistema. Con el fin de entender qué hace a cada ecosistema único, tenemos que mirar a los factores bióticos y abióticos dentro de ellos. Los factores bióticos son todos los organismos vivos dentro de un ecosistema. Estos pueden ser plantas, animales, hongos y otros seres vivos. Los factores abióticos son todas las cosas no vivientes en un ecosistema. Ambos factores bióticos y abióticos están relacionados unos con otros en un ecosistema y si uno de los factores se cambia o se quita, pueden afectar a todo el ecosistema. Los factores abióticos son especialmente importantes, ya que afectan directamente a la supervivencia de los organismos. Ejemplos de factores abióticos. Los factores abióticos son de todo tipo y pueden variar entre los diferentes ecosistemas. Por ejemplo, los factores abióticos que se encuentran en los sistemas acuáticos pueden ser cosas como la profundidad del agua, el pH, la luz del sol, la turbidez, salinidad del agua, el oxígeno disuelto y los nutrientes disponibles. Las variables abióticas que se encuentran en los ecosistemas terrestres pueden incluir cosas como la lluvia, el viento, la temperatura, la altitud, el suelo, la contaminación, los nutrientes, el pH, el tipo de suelo y la luz solar. Ejemplos de factores bióticos. Ejemplos de factores bióticos incluyen cualquiera de los animales, plantas, árboles, hierba, bacterias, musgos o mohos que se pueden encontrar en un ecosistema. En general, los factores bióticos son los componentes vivos de un ecosistema y se clasifican en tres grupos: productores o autótrofos, consumidores o heterótrofos y descomponedores o detritívoros. Ejemplos de factor
presbióticos en un ecosistema. Hierba como productores autótrofos. Ratones, ciervos y búhos como consumidores heterótrofos. Y las lombrices de tierra como descomponedores detritívoros. Diferencia de factores bióticos y abióticos. Para comprender mejor el término factores bióticos, es útil observar el significado de los términos biótico y abióticos. Biótico significa que pertenece a la vida. Recuerden que la biología es el estudio de la vida. Abiótico significa perteneciente a ninguna vida. Ejemplos de abióticos incluyen cosas que no están vivos pero se pueden encontrar en un ecosistema como el aire, gases, agua, arena, piedras y rocas. Bueno, ¿cómo les parece el video, chicos? Ahora sí nos vemos. Listo. Bueno, entonces ya miramos, el video nos ayudó a que aclarar un poquito más sobre el concepto de qué es un ecosistema, que ustedes ya tienen pues algunas ideas, y de qué son seres bióticos y abióticos. Por ejemplo, ahora ya no somos capaces de decir qué es un ser abiótico, con la ayuda del video ya podemos definir qué es un ser abiótico. Sí. Es que eso, es algo que no tiene vida, y un ser biótico es todo lo que tiene vida. Bueno, chicos, ¿qué es un ecosistema? Vamos entonces a definir un ecosistema. Un ecosistema es el lugar, cualquier lugar, escúchenme bien, donde se dé una interacción entre seres vivos y seres abióticos, donde interactúen seres vivos y seres abióticos, ahí hay un ecosistema. Por ejemplo, nosotros aquí en el proyecto de huerta escolar, ahí tranquilamente podemos tener un ecosistema, ¿sí o no? Porque hay interacción. En el barro que hay microorganismos, hay que lombrices que descomponen los nutrientes, ¿sí o no? Eso, ahí hay mucha lombriz porque ahí hay nutrientes en descomposición. Entonces, un ser abiótico en la huerta, ¿cuál sería? Abiótico. Un ser abiótico, el sol, que regula la temperatura. Brian, presta la atención, por favor. El Siéntate aire. bien, por favor, Brian. El aire. El aire, La tierra. la tierra. ¿Qué más? ¿Qué otro factor biótico La- tendríamos? La hormiga. El abono que le echamos, aunque ese abono es orgánico, ¿no? Pero se descompone, la planta termina aprovechando los nutrientes que son algunos inorgánicos también. Entonces miremos, El agua. el agua es un factor determinante, ¿sí? Entonces ya podemos organizar un concepto de qué es un factor, de qué es un ecosistema. Entonces cualquier lugar donde haya una interacción de seres vivos con los seres no vivos, o sea, factores bióticos y factores abióticos, allí vamos a tener un ecosistema. ¿Y qué pasa cuando todos están separados? ¿Ah? Que, por ejemplo, hay un ecosistema pero que no tenga seres bióticos así. Bueno, eso genera una excelente pregunta, lo que pregunta lo que dice Daniel. ¿Qué pasa si están separados? ¿Quién es capaz de opinar y contestarle al compañero? ¿Qué pasa si no hay una interacción entre seres vivos y los seres inertes? O sea, entre los factores bióticos y abióticos. Resumido, no se podría llevar la vida a cabo. ¿Por qué? Porque ambos factores son muy importantes. Nosotros no podemos vivir sin el aire, los seres vivos no pueden vivir sin la temperatura, sin el agua, sin la humedad, sin la luz solar. ¿Sí ven? O sea, pongámonos en condición de, vamos otra vez al proyecto de huerta escolar. Si yo separo todos los factores abióticos del proyecto de huerta escolar, la huerta, ¿qué pasaría? Se nos va a morir. ¿Sí ven?
Porque no tendrían las plantas, el terreno no tendría humedad, y estamos hablando que la humedad es un factor abiótico. No habría agua, y estamos hablando que el agua es un factor abiótico. No No habría. habría tierra. No habría tierra, no habría luz. Entonces, esos factores bióticos y abióticos, ambos se regulan. Porque yo siembro muchas plantas a la orilla del río, ¿qué va a pasar? Cuando tengo una cuenca que nace en un cerro y siembro muchos árboles, ¿qué pasa? Por ejemplo, Sara. Si siembro muchos árboles a la orilla donde nace una quebrada, ¿qué pasa con la quebrada? Algún bosque. ¿Se seca o no se seca? Bueno, No. antes se acumula más agua. Acumula mucha más agua. O sea, un factor abiótico regula a los factores bióticos. Y los bióticos regulan, hacen lo contrario. Por ejemplo, si hace mucho calor y yo siembro árboles alrededor de mi casa, ¿qué va a mantener? Fresquita. Más fresca. O sea, las plantas pueden regular la temperatura de un lugar. El año pasado, pero cuando salía, en los desiertos fue la temperatura es tan alta como las plantas, esos que fue la temperatura es menos alta, no en los desiertos. Y en países europeos, como no hay tanto árbol, pues que ya hay tanto calor. Mira el ejemplo que da Daniel. Eso es lo que pasa en los desiertos. Los desiertos, como no tienen árboles, las temperaturas de día pueden superar los 50 grados. Por ejemplo, Y como en la noche no hay árboles, pueden bajar a menos cero. O sea, no hay quien regule la temperatura en ese lugar. Yo avanzo un poquito aquí. Bueno, según lo que vimos en el video, chicos, según lo que vimos en el video, ¿cuál es la importancia de los factores bióticos en un ecosistema? ¿Cuál es la importancia de los factores abióticos? Y de los factores, ¿cuál es la importancia de los factores bióticos y abióticos en un ecosistema? la importancia de los factores abióticos que ayudan a mantener los vivos, por ejemplo, el sol, ayuda a las plantas, el agua. O sea, permiten que se dé la vida dentro de un ecosistema, regulan las condiciones. Por ejemplo, para Verónica, ¿qué pasaría en un ecosistema si los factores abióticos sufren algún tipo de alteración? ¿Qué pasaría en un ecosistema? Imagínate cualquier factor abiótico, bien sea la temperatura, la luz del sol, el agua, la humedad, el suelo, el pH también. No, tiene que ver también con Por la... ejemplo, Verónica, ¿qué pasaría si yo altero de un ecosistema un factor abiótico? Por ejemplo, voy a ponerle una temperatura muy alta a la huerta. ¿Qué pasaría? O la pongo muy baja, o sea, voy a amanecer bajo cero, amaneció hielo allá en la huerta. ¿Qué pasaría? ¿Ah? ¿Cómo? Se muere todo. Mire, por eso pasa en la sabana de Bogotá, cuando vienen las heladas, allá se queman los cultivos. ¿No han escuchado hablar cuando hay mucho frío, los cultivos se queman? Y los agricultores tienen muchas pérdidas. ¿Por qué? Por ejemplo, una planta de café. ¿No? ¿Usted conoce la planta de café? La planta de café la planta de café solo crece en un clima específico. O sea, yo si quisiera sembrar café en la costa no me va a dar, porque allá la temperatura es muy alta, ¿sí ven? O sea, en la costa no lo puedo sembrar. O sea, el café necesita una temperatura templada. Lo mismo con las uvas. Uno no, Con la azúcar. muy poquita parte en Colombia, en Latinoamérica, que no me puede superar eso. Y es por eso que en Colombia escuchemos, hay muchos pisos térmicos. O sea, Colombia como un país que está ubicado en cordillera, tenemos varios niveles de temperatura. O sea, nos regula mucho el nivel del mar. Como estamos en una cordillera, se dan de todos los climas en Colombia. O sea, aquí se pueden producir demasiados productos y se pueden producir todo el año porque estamos en la línea del Ecuador. O sea, nosotros tenemos sol constantemente.
Esa es la ventaja. Aquí tenemos otra preguntita. Esta va para Paola. Paola, ¿qué podemos hacer para conservar un ecosistema? ¿Qué estrategia podemos hacer o qué maniobras podemos hacer para que un ecosistema se conserve? Cuidar el medio ambiente, ¿de qué manera? Talar los árboles. Esa montaña que está aquí al costado se puede talar. Está protegida, ¿sí o no? ¿Y por qué está protegida? Porque ahí nace ¿qué? Ahí hay un nacedero de agua que abastece las casas. O sea, si el dueño de esa montaña quiere decir voy a hacer potrero ahí, me imagino que toda la comunidad le va a decir no, porque nos deja así, sin agua. O sea, esa es una manera de yo proteger los ecosistemas, no talar los árboles. Si yo voy por allá no puedo tirar basura. Brian me levantó la mano. Hay que sembrar árboles, Sembrar árboles, reforestar, chicos. Donde hay una fuente de agua, y yo veo que los árboles son muy poquitos, ojalá yo pueda llevar árboles nativos de ese lugar para sembrar y que el agua no desaparezca. ¿Alguien más va a decir algo? Vamos avanzando. En ese orden de ideas, entonces, yo les voy a explicar más a profundidad. Brian, siéntate bien, por favor. Miremos, en la presentación que tenemos allí tenemos, a un lado vamos a tener los factores abióticos y en el otro lado los factores bióticos, que ambos son importantes, vuelvo y le digo. Ambos se regulan y ambos se ponen importancia en el nivel que estamos hablando de que ambos se benefician, tanto los factores bióticos de los abióticos. Miremos, el primer factor, aquí tenemos la humedad del suelo. Cuando hablamos de, Sara, siéntate bien, por favor. Cuando hablamos de la humedad del suelo, estamos hablando de lo que le permite a las plantas que la raíz pueda absorber ¿qué? Agua. Y en esa agua, ¿qué va? Nutrientes. Ahí van los nutrientes. O sea que si un suelo no tiene humedad, es probablemente que una planta. La verdad de las plantas, diré como si fuera un coso para la vuelta. No lo traje, yo ya les expliqué antes de iniciar la clase, ya les dije el motivo. Entonces, la humedad es fundamental. Las plantas necesitan estar en un suelo húmedo. Algunas soportan más humedad que otras no tanto. Hay plantas que usted le echa mucha agua, se pueden morir. O menor luz también. ¿Sí ven? Otras que necesitan más humedad, que crecen en sitios de humedales. Ahí tenemos el agua, miren, el agua es fundamental. El agua es de los factores abióticos. El agua es fundamental para la vida. Porque de hecho, este planeta está constituido, le decimos planeta Tierra, pero en sí es un planeta rodeado de agua. Y la vida surgió desde el agua, ¿sí ven? Por eso aquí decimos, donde hay agua, hay mucha probabilidad de que haya ¿qué? Vida. Tenemos el aire. El aire, las plantas toman del aire que el CO2 o el dióxido de carbono. Y lo transforman por medio de la fotosíntesis. Tenemos la luz. ¿Quién nos colabora con la luz? El sol. O sea, el sol controla ese factor que es de luz. Y el sol controla también la temperatura. O sea, el sol es el que nos calienta y nos da luz. Nosotros, por estar en el Ecuador, tenemos una radiación solar muy buena todo el año. O sea, nosotros tenemos días soleados prácticamente todo el día soleado. Hay países donde el sol sale por temporadas o dura menos tiempo, dependiendo del meridiano donde esté ubicado el país. Pero nosotros, por estar en la línea, junto a la línea del Ecuador, gozamos de una radiación solar inmensa. Por ejemplo, ¿por qué la luz es importante? La luz solar es importante. Volvemos al café, es una de las plantas que se siembra por acá, por esta zona.
Hay una variedad de café que no puede recibir tanta luz como recibe la caña, ¿sí o no? Por eso le sirvan árboles. Por eso se le siembran árboles al costado. Y eso se llama el sombrío, hay que ponerle sombrío. O sea, yo siembro la planta de café y al costado tengo que ponerle una sombrita. Sembrarle un árbol, algunos acostumbran el guamo porque el guamo es un nitrógeno. es verdad. En otros lados, como en el eje cafetero, siembran el plátano y el café juntos. O a veces El le café. ponen una malla encima. Eso. Entonces, todas las plantas no aceptan la misma radiación solar. Por ejemplo, la caña se le da luz todo el día, para la caña es mejor. La caña es una planta que le gusta mucho la luz, mucho el sol. Pero es tan dulce. Pero si nosotros miramos el café no le gusta tanto el sol, hay que ponerle sombrío. Entonces, la temperatura, por ejemplo, yo acá no puedo sembrar toda clase de plantas. Digamos que yo me voy a traer a sembrar aquí ¿qué planta es de clima frío? No sé. Hay plantas que solo se dan en clima frío, ¿sí me entienden? Otras que se dan en estos climas de acá que son templados. Acá podemos La sembrar. papa. Acá yo puedo sembrar papa. No. La papa no se da en este clima, o sea, Es muy húmedo. dependiendo de la temperatura del lugar, asimismo hay una variedad de cultivos que yo puedo llevar a ese lugar. O sea, yo acá no puedo sembrar papa, pero sí puedo sembrar café, puedo sembrar caña, ¿sí? Bueno. Entonces, chicos, vamos a hacer esta actividad. Ahí vamos a tener una ficha, yo se la voy a mostrar ahí porque, como ustedes supieron, la impresora cuando uno más la necesita, ahí es donde sacan la mano. Pero entonces, en esa ficha que vamos a hacer, chicos, dice ficha de trabajo, arriba dice nombre, ahí vamos a poner los nombres, vamos a trabajar en pareja esta actividad, y dice factor abiótico. Giovanni, ¿soy yo? Dice factor abiótico, sí, ahí te llaman en pareja si quieres, Giovanni, o tú te vienes acá o... Miren, oiga, escúchame pues, les voy a dar las instrucciones. Dice, vea, usted va a tomar un factor abiótico, el que quiera. Y mire la pregunta, ¿cuál es la importancia de este factor abiótico en el proyecto de huerta escolar? O sea, usted va a coger cualquier factor abiótico, lo que desarrollamos en clase, va a prender su computador y va a consultar. Y después socializamos cada uno. Yo les voy a pasar en esta hojita, hacemos la... Si quieren trabajen las tres, para que no se quede ahí para otra sola. ¿Ah? No, ajá. No, porque por propósito no tenemos que sacar eso. Mami, si quieres te sale una fotito también, si quieres. Bueno, entonces, ¿alcohol para qué? Eso puede ser peligroso. Si quieres te reposo un poquito allá afuera, mami. De todas maneras vamos a trabajar más en silencio porque la compañera le está abriendo la cabeza, ¿vale? Se aprende más el computador. Pero yo lo voy a poner aquí. ¿Cómo estoy yo probablemente no para... No, vamos a terminar la clase así como está. Va, levántese y ven que mire. Mire, dice, vean cuál es la importancia de este factor abiótico en el proyecto de huerta escolar. O sea, usted va a tomar un factor abiótico cualquiera. Daniel, vamos a tomar un factor abiótico cualquiera de los que vimos. Y usted va a decir la importancia de ese factor abiótico en el proyecto de huerta escolar. O sea, usted va a decir que este proyecto es importante por él, este factor abiótico es importante porque le permite al proyecto de la huerta escolar esto y lo otro. ¿Sí me entiende? ¿Cómo van, Brian? ¿Ya iniciaron? Sí. Pues vamos a tener, chicos, 2 o 3 minutos en esta actividad para que iniciemos a socializar. Oiga, chicos, escúcheme, oiga, no tienen que tomarle foco, vea, van a tomar un factor abiótico, cualquiera de los que vimos, cualquiera, y va a decir la importancia de ese proyecto
de ese factor abiótico en el proyecto de huerta escolar. ¿Por qué es importante para que el proyecto de huerta escolar nos dé buen resultado? Simplemente va a decir eso, y empezamos a hablar de ese factor abiótico. Pero lo vamos a relacionar con el proyecto de huerta escolar. Si usted va a tomar un factor abiótico, cualquiera de los que vino, puede tomar el agua, la luz, la temperatura, la humedad, el suelo, cualquiera. Y va a decir por qué es importante ese factor abiótico en el proyecto de la huerta escolar. Y lo copia así, porque eso es una actividad cortica que le vamos a dar de 2 a 3 minutos para que lo hagamos. Voy. Sí, una sola hoja. Es una sola hoja a las 3. Por ejemplo, ¿qué factor van a tomar ustedes, chicos? Vamos para que vamos distribuyendo. ¿Alguien ya definió qué factor va a trabajar? Hay abonos orgánicos y inorgánicos también. Yo elaboro orgánico. No, vamos a trabajar con los factores abióticos que vimos. Factores abióticos. Usted puede coger el agua, la luz, la temperatura, el suelo. El agua. Bueno, para el grupo de Brian va a tomar el agua como factor abiótico. La importancia del agua. La luz. Ustedes van a trabajar la luz. Muy bien. ¿Por qué la luz es importante en ese proyecto de huerta escolar? Ustedes ya definieron acá las niñas qué factor abiótico van a trabajar. Falta la temperatura. Temperatura. Listo, temperatura. Entonces vamos a consultar. Como tenemos internet y tenemos los computadores, vamos a consultar cuál es la importancia de esos factores abióticos que ustedes definieron ¿Cuál es la importancia del agua? dentro del proyecto de huerta escolar. Aquí tenemos agua, luz y acá tenemos la temperatura. ¿Ya aprendieron el computador para allá? Sí, entonces métanse pues allá a Google, al buscador, y puede digitar cuál es la importancia del factor abiótico, el agua, para el cultivo de las plantas. Puede ser busca en el buscador, ahí en Google, importancia del factor abiótico del agua en un proyecto de huerta escolar. O puede poner importancia del agua como factor abiótico. Camilo y Brian. No, profe, ya. Importancia del agua como factor abiótico. Sí, profe, yo lo... E incluso algunos tienen celulares que apenas hablarle al buscador. Ah, nosotros le hablamos a ese. Claro. Sí, nosotros ya la tenemos y nos demoramos escribiendo y así, pero nosotros ya la tenemos. Si usted va a leer primero, va a mirar cuál es la importancia de ese factor abiótico y lo va a copiar en la hoja. Me quitó la pregunta. Ya voy, ya la pongo de nuevo. Ahí estamos. La pregunta dice así, vea, ¿cuál es la importancia de este factor abiótico? ¿De cuál factor abiótico? Del que usted escogió en el proyecto de huerta escolar.
¿Cuál es la importancia? Que ahora sí puedo copiar a nadie. Terminado. Escribe. Sí, está grabando. Pero una pregunta así. Amigo, Gozándose la vida. Se paró. Se paró. viste por Muy bien. Eso está como más adaptado. La función de la temperatura. Esa silla de tiene que dice la temperatura influye en la cantidad de oxígeno. Esa silla está aterrizada. ¿Siente que vamos a apagar la luz? Muy bien, profe. Sí, copienlo de ahí. No lo está consultando. Sí, ya lo consulté. ¿Cuál es el copio? Tú me consultó. Giovanni, vamos aquí. Ahora arregla eso. Ahora continuemos la clase. No, padre, esa copia no la puedo. Ya le llamó. Ah, se me pusieron la tinta. Ah, no, no. Giovanni, ahora terminamos hoy. Ya es una actividad que ya le estoy explicando. Ya. Ya, tomamos buscando y después de que se la tengo. Igual. Camilo, siéntate llevándole a raya. Bueno, falta un minutito. Mira que esta actividad estaba programada para de 2 a 3 minutos. Es que está re fácil. Está fácil, es un nivel muy fácil, muy básico. Yo ya copió la pregunta. La otra vez cargó para que me enseñe a pasar los datos. Ya le había copiado, ya la estaba copiando. Me dijo la segunda cosa. Todo. ¿Cómo va? Sara, ¿cómo te sigue? Te sigue doliendo la cabeza. ¿Quiénes terminaron a ver? Yo. Ah, venga, yo miro, venga. Eso Los signos. no sirve para. No, por eso no hay. Ah, espera, ya Vos sirves. No, a ver. no sirve. Copia la respuesta. Sí. Crezca. ¿Me la dijo? Usted fue como un niño, porque ella. Vea, crezcan con fuerza y no se marchiten. No, Hágale. si ya acabamos, Daniel. Ya acabaron. Sí, pero que se le haga la madre. Daniel, ¿cómo vas a escribir eso? La gente está hablando de la vuelta escolar. A ver. Obviamente que la energía es un Daniel ya para todo, para todas las plantas. Solo nombres de acá. Pero sobre todo para las tropas. Ya. Pero siéntense y déjenme dar todavía hasta que socialicemos. Ya les recojo. Ahora, ¿qué son por ahí? Mientras tanto, Daniel va a estar hospitalario. No, como no sé, sí, no sé cuál.
Camilo, ¿cómo va? ¿Ya copió? Eso sí es trabajo en equipo. Eso es trabajo en equipo. Yo hago esto, usted hace lo otro. Felicitaciones a Brian y a Camilo. ¿Ya terminaron, chicas? Sí, entonces estamos esperando que termine Brian y Camilo para que empecemos a socializar. Guarda, lo que han terminado, bueno, tenemos que tener los compañeros para que empecemos la socialización de la actividad. Como lo dañaron, además que le queda el agua, que uno le deje gastando entre la cabeza. Ajá. El perro hay que empezar en los cargadores. Es un balaje, unos cargadores que no les caen. Nos falta un solo grupo. Estamos esperando a Brian y a Camilo para que iniciemos la socialización. Sí, vamos a mirar que consultamos sobre respecto al tema del factor abiótico que les tocó. ¿Sí ya acabaron? Ese era los que no han terminado. Ya terminamos todos. Termine. Ya, ¿Le falta mucho camino? Yo copié muy rápido, qué habilidad, por Dios. Así mismo es Brian, copia súper rapidísimo. Bueno, entonces Brian, prestamos más atención. Ustedes van a nombrar a alguien del grupo para que sea el que se socialice o lea lo que consultaron. Cualquiera del grupo lo puede hacer. Bueno, listo, perfecto. Vamos, escuchemos pues. Oiga, chicos. Vamos a prestar la atención y vamos a estar conectados con lo que dicen los compañeros, ¿sí me entienden? Cuando un grupo vaya a exponer o vaya a leer lo que consultó, todos prestamos atención. Si alguien, por el contrario, quiere opinar, quiere hacer un aporte, levanta la mano y lo hacemos en orden, ¿vale? Vamos a iniciar aquí por mi derecha. ¿Qué factor abiótico le tocó? ¿Cuál? Aquí le tocó la temperatura. Vamos a mirar cómo la temperatura. Daniel, escuchemos a los compañeros, las compañeras. Vamos a mirar cómo la temperatura influye. ¿De qué manera influye la temperatura en el proyecto de huerta escolar? Escuchemos. Muy bien, o sea, la temperatura es importante según lo que investigaron las compañeras, porque regula hasta el nivel de ¿qué? De oxígeno que hay en las plantas, hasta el nivel de oxígeno que hay en el agua, ¿sí ven? Por eso miramos cuando hay mucha temperatura en un lago, los peces empiezan a morir, porque el agua se empieza a quedar sin oxígeno, o sea, la temperatura es fundamental. Voy a otros pescados que necesitan laguna y otros que necesitan corriente. Eso, nosotros muchas veces vemos agua en un lago, pero esa agua carece de oxígeno y por eso vemos que muchos peces a veces se mueren. O sea, la temperatura es un factor determinante y si es determinante en los peces, ¿usted cree que las plantas no necesitan de temperatura? Necesitan igualmente también de la O hay unas plantas que no hacen el agua. Sí, hay algunas que son acuáticas, que necesitan Por mucha ejemplo, agua, pero otras que no son de tanta agua, que no se les puede echar tanta agua porque hasta la raíz se les pudre, ¿sí me entienden? Entonces, sigamos aquí con el grupo de Daniel y de Juani. ¿Cuál es el factor abiótico que le correspondió? La luz solar.
La luz solar, Brian, escuchemos a los compañeros. No vamos a hacer nada si no escuchamos a los compañeros. Escuchemos qué averiguaron ellos sobre cómo influye la luz en el proyecto de huerta escolar. Que no siempre para que las plantas crezcan, fuerzan. Claro, Y también como la fotosíntesis, porque nosotros la fotosíntesis. Mire, si no hay luz, chicos, si no hay luz, no hay proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis se produce cuando la planta toma los rayos del sol y toma esa energía solar y la transforma en energía química. por ejemplo, la huerta, como Sí. con una huerta y ya están sacando Mire, tomates y frijoles. Por eso nosotros vemos que las plantas siempre crecen buscando ¿qué? Luz, La luz. Sí, sí, Miremos nada más esas Profe, plantas que hay aquí Si no planto de adorno. una flor en Ajá. la sombra, eso me brega como para la luz. Busca la luz, siempre las plantas buscan la luz y eso Claro, es lo que si no siembra una planta acá, ella tira por el ella tira cuando está el sol. Eso es lo que llamamos geotropismo. El geotropismo es esa tendencia que tienen las plantas a buscar dónde está la luz. Y eso pasa mucho en la selva cuando hay árboles muy grandes Sí. encima de algunas plantas. Ah, no, Entonces no, las de no. abajo comienzan a crecer Profe, buscando el rayito de profe, luz. usted que muchos comentarios, esto es un bosque de todo mucho árbol todo torcido. Eso es geotropismo buscando la luz del sol. Muy bien. Escuchemos entonces, chicos, chicas, prestemos atención, vamos a estar concentrados prestando la atención a los compañeros. La idea es que como nos prestaron a nosotros atención, nosotros así mismo también estemos atentos. Seguimos con el grupo de Brian y Camilo. ¿Qué factor abiótico les correspondió? El agua. ¿Qué consultaron sobre la importancia del agua en la huerta escolar? ¿Qué consultaron sobre la importancia del agua? Daniel y prestemos atención, ¿sí? El agua actúa como un Camilo, tú que copiaste, ¿por qué no lees? Para que a Brian le facilite. Léalo usted, papi, porque muchas veces leer la letra de la otra persona se le dificulta. regulador de clima y de ecosistemas vivientes. Gracias al agua, el clima de la tierra se mantiene estable. El agua funciona como termomodelador en los sistemas vivos, especialmente en animales endotermos, aves y mamíferos. Muy bien. Miremos pues entonces, prestemos atención, chicos. No se me entreguen a ver qué están haciendo. Vamos a estar aquí conectados. Me miran, por favor. Please. Bueno. Ya miremos. El grupo de Brian y Camilo les tocó la función del agua. El agua es uno de los factores abióticos más importantes de un ecosistema. Para uno. ¿Qué decía Brian? El agua actúa como un sistema termorregulador. O sea, el agua regula todo. Absolutamente el agua regula todo. Regula hasta la temperatura. Regula la humedad, no solo la humedad del suelo, sino la humedad